Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, la idea es contaros sobre los objetivos de desarrollo sostenible, como Juan decía, cómo la energía y muchos otros sectores tienen que cambiar para poder, digamos, acometer este cambio de paradigma en las demandas sociales en energía y cómo, ya por último, digamos, una compañía como Iberdrola, muchas otras también lo están haciendo, pero como yo trabajo en Iberdrola, pues os lo cuento, eh, digamos, es capaz de adaptarse a esta tendencia, cambiar, digamos, la forma de hacer las cosas e intentar convertir esa demanda social y ese reto de transformación en una oportunidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso un poco sería la idea. Bueno, ¿cuántos de vosotros conocéis los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible? Supongo que los habéis visto. ¿Os suenan? ¿No? ¿Sí? Bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron el gran marco que Naciones Unidas dio tras un periodo de reflexión profundo sobre cuáles eran los retos a los que se enfrentaba el planeta en materia de sostenibilidad. Y pues sostenibilidad no es solamente el medio ambiente, aunque hay objetivos que tienen que ver con la naturaleza, como el de biodiversidad, como el de mares, como el de cambio climático, como el de agua, sino también sostenibilidad desde el punto de vista social, ¿vale? Y al final lo que son un reflejo es de las demandas que la sociedad digamos, está pidiendo a empresas, a gobiernos, para que cambien las cosas. Es importante recalcar que los objetivos de desarrollo sostenible son un cambio con respecto a los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio que se plantearon para el año 2000, pues eran objetivos, digamos, sobre todo centrados en los países del tercer mundo o países en vías de desarrollo, y tenían que ver con algunos de estos que están aquí, que eran erradicar el hambre, la pobreza, etc. Ahora los objetivos amplían, como decía, sus objetivos a las demandas sociales y reconocen la necesidad, y yo creo que eso es importante para vosotros, la necesidad de que el sector privado también ayude a la consecución de estos objetivos. Por lo tanto, ya no es una cosa de gobiernos del primer mundo para gobiernos en países de desarrollo, sino que es una cosa que afecta a todos los países y que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, incluido al sector privado. Y esto a nosotros, pues digamos, nos vino muy bien porque llevábamos tiempo pensando en cuál era la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Y ahora veréis por qué es importante para nosotros y por qué pensamos que en esto vino en un momento adecuado. Hace ya 5 años que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron, en el año 2015, y en Iberdrola, pues lo que hemos hecho ha sido una estrategia en distintos, una especie de compás, de brújula, en el cual hemos ido definiendo cómo lo queríamos hacer. Lo primero era por qué la sostenibilidad es importante para una compañía como nosotros. Nosotros la sostenibilidad la entendíamos como una moneda con dos caras, o la entendemos como una moneda con dos caras. Por un lado, cuando el Dow Jones Sustainability Index hace el ranking de las empresas más sostenibles del mundo, considera que una empresa es sostenible cuando tiene buenas puntuaciones en 3 características. La primera es la característica de creación de valor. Es decir, el Dow Jones Sustainability Index pretende ser un índice de sostenibilidad para inversores, para gente que pone su dinero. Y lo que quieren saber es si esa compañía en la que ellos van a invertir va a permanecer en el futuro. Y para ello consideran que tiene que haber 3 características. La primera es si la compañía va a seguir haciendo dinero en el futuro. Si está en los sectores adecuados que van a permitir que esa compañía siga haciendo dinero. Por ejemplo, una compañía basada en la producción de electricidad con carbón puede producir dinero hoy, pero se ve que no va a producir dinero en el futuro. ¿Vale? Y eso es un indicador en el cual una compañía de ese tipo, pues, digamos, caería mucho en este pilar de lo que se llama la sostenibilidad del negocio. También considera que una compañía que no tenga una actividad respetuosa con el medio ambiente no va a poder ser sostenible en el futuro. En este caso no porque no genere dinero, sino porque la regulación va a impedir su actividad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es la segunda parte en la cual el Dow Jones se enfoca. Y la tercera es la dimensión social. Cómo la compañía, digamos, incorpora las demandas sociales, como decía al principio, en su política. Es decir, cómo incorpora las demandas de los distintos stakeholders, grupos de interés, en
en tu visión. Aquí estamos hablando, tú puedes ser una compañía fantástica, pero si tus clientes no te consideran como tal porque los maltratas o porque tienes precios elevados, etcétera, pues no estás teniendo en cuenta la dimensión social. No tienes en cuenta la dimensión social de los trabajadores, ¿no? Vemos compañías, por ejemplo, compañías de la nueva economía que tienen un modelo de relación con sus trabajadores, autónomos, etcétera, etcétera, que las pone en peligro, ¿vale? O sea que esta dimensión social también es muy importante. O la dimensión social de la relación con los grupos, las organizaciones no gubernamentales, o con los gobiernos, o con los impuestos. Vemos compañías que tienen problemas porque se les acusa de que no pagan impuestos donde deberían pagarlos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo esto son consideraciones que hay que tener en el negocio de una compañía que pretende perdurar en el tiempo, más allá que solamente cuánto dividendo das en el año en curso. Y esto era los 3 pilares de sostenibilidad que nosotros teníamos en función del Dow Jones Sustainability Index. Esa es la primera cara de la moneda. La otra cara de la moneda era que nosotros, ya como compañía del sector energético, pues desempeñamos nuestra actividad en un sector muy concreto que también tiene otros 2 componentes de sostenibilidad que son importantes y que hay que tener en cuenta cuando haces esto. Por supuesto, en esa otra cara de la moneda también seguía estando el medio ambiente, ¿vale? Pero tenemos otras 2. Por un lado, la seguridad y calidad en el suministro. Para estar en el sector energético, tienes que proporcionar una fiabilidad en el suministro energético, sea tanto eléctrico como de otro tipo de combustible, y ya hemos visto que eso en épocas pasadas pues ha supuesto un gran problema. Las épocas del embargo del petróleo o en épocas en las cuales la calidad del servicio impedía, en muchos países, ahora en España no sucede esto, pero en muchos países en los cuales la calidad del servicio impide el desarrollo económico de muchas empresas, porque solamente, por ejemplo, tienen 4 horas de electricidad. Por lo tanto, seguridad y calidad de servicio. En Europa esto preocupa mucho porque es un continente muy dependiente del suministro exterior, ¿vale? Por lo tanto, es uno de los aspectos que también tenemos que tener en cuenta. Y el primero es competitividad. Yo puedo ser una empresa del sector energético que soy muy cuidadosa con el medio ambiente, pero genero energía, por ejemplo, por decir algo, a partir de las olas o a partir del hidrógeno, que es 10 veces más cara que la energía eléctrica producida con otras fuentes energéticas. Eso tampoco vale. Hay que procurar que estos aspectos de la sostenibilidad del sector energético avancen a la vez. No puedes avanzar, como se hizo aquí en España, en el incremento de la potencia fotovoltaica instalada hasta 5 gigavatios aproximadamente que hubo, pagando por ello un precio 10 veces más que lo que costaba la electricidad en ese momento. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que acabó siendo? Que no era sostenible y muchos de los que invirtieron ahí se vieron abocados a un recorte que propuso el gobierno porque no era sostenible. Por lo tanto, estos aspectos son importantes a la hora de montar un negocio. En el caso energético, esa es la sostenibilidad que nosotros veíamos en energética, y en el caso de un negocio cualquiera, estos 3 que decía aquí. Nosotros los combinamos todos y montamos, digamos, la política de sostenibilidad de Iberdrola, que al final lo que hicimos fue que encajara con los objetivos de desarrollo sostenible que teníamos, que nos servían de ruta para poder hacer esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, nosotros también para ayudarnos nos hemos ayudado de la Universidad Politécnica en este caso, para, digamos, montar toda esta estrategia, digamos, intentando, uno de los objetivos de la alianza, intentando entender cuáles eran las demandas que estos stakeholders tenían para una compañía como nosotros, y yo creo que hemos tenido bastante éxito con esta cátedra. Y esta otra cátedra tenemos. Y yo creo que muy importante también, definiendo prioridades. Si oís hablar a gente sobre los objetivos de desarrollo sostenible y qué es lo que van a hacer ellos, pues nosotros dijimos, nosotros nos vamos a enfocar a resolver o a intentar o a ayudar a tener impacto en 2 objetivos, que son el 7, que es proporcionar energía limpia y que puedan pagar los consumidores, y el 13, que es la acción contra el clima. Si os dais cuenta, en los objetivos de desarrollo sostenible están los 2. Cuando se habla muchas veces de energía y se habla de cambio climático, parece que es lo que mueve todo, pero hay una gran preocupación en muchos países sobre que la gente tenga acceso a la energía. Hay ahora mismo aproximadamente unos 800 millones de personas que no tienen acceso a formas modernas de energía.
Y eso también forma parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Vale? Entonces, estos dos objetivos son los que son prioritarios para Iberdrola, aunque luego también pues, participamos, digamos, de forma bastante activa o con impacto en alguno de los otros, como puede ser el agua, porque tenemos muchos embalses y utilizamos bastante agua, o puede ser la innovación y la industrialización, etcétera. ¿Vale? Os cuento, del 13 somos muy activos porque básicamente en cambio climático, pues las compañías energéticas hemos tenido mucha responsabilidad porque la gente, el usuario, la sociedad, demandaba energía y la única forma que teníamos de generar esa energía pues eran con fuentes no renovables, combustibles fósiles. Y de hecho sucede todavía. Pero las compañías energéticas hemos tenido mucha responsabilidad en esto y ahora, digamos, estamos intentando revertir esta situación. Por ejemplo, pues nosotros hemos cerrado ya casi todo el carbón que teníamos y estamos instalando mucha renovable. El 7 tiene 3 aspectos. El primero sería la instalación de más energía renovable para hacer todo el círculo sostenible. El segundo sería una energía de calidad y con seguridad para que llegue a todo el mundo. Y ahí nosotros tenemos un objetivo de dar energía eléctrica en 2030 a 16 millones de personas más. Y luego estaría el objetivo de eficiencia, es decir, utilizar la energía de forma inteligente. ¿Vale? Y aquí entrarían muchos aspectos que tienen que ver con la electrificación de muchos usos, como puede ser el vehículo eléctrico o puede ser la bomba de calor, que son mucho más eficientes que quemar gasolina en un motor. ¿Vale? Pero eso ya hablaremos más adelante. Y esto es, no solamente decimos que queremos contribuir a eso, sino que nos ponemos objetivos. Por ejemplo, pues lo que os decía antes, 16 millones de personas con electricidad gracias a nosotros en el 2030 o en el 2022, que esto ya se está superando con diferencia, más de 40 gigavatios de renovables. O, por ejemplo, el tema de eficiencia energética, ya tenemos un plan, esto ya también está un poco viejo, en un año hemos pasado de 25.000 puntos de recarga a 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos para favorecer toda esta transición de usos de la energía. Y esto no se queda en palabras, sino que está ligado a la retribución de los directivos de la compañía. Es decir, que cumplir estos objetivos, por ejemplo, va en el sueldo de Galán. Por lo tanto, no es tanto una retórica, sino que te comprometes a ello ligando parte del variable, que también está, por supuesto, ligado a la retribución al accionista, a los dividendos, al EBITDA, etcétera, pero también a la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. De tal forma que hemos sido la primera compañía que ha introducido en sus estatutos el concepto de dividendo social. Y nosotros en la Junta de Accionistas, los accionistas son solamente una parte de los stakeholders de la compañía, damos también cuenta de qué logros hemos conseguido para aquellos otros grupos de interés que no son solamente los accionistas. Y ese es el dividendo social. Y damos cuenta, por ejemplo, de cuántos impuestos hemos pagado y en qué sitios, de cuánto hemos comprado a toda nuestra cadena de suministro, que desarrollamos y que creamos industrialización con ello, o de cómo han sido nuestros avances en materia de emisiones de CO2 o de biodiversidad y cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, hacemos todo un barrido de cuáles han sido esos otros dividendos sociales que nuestra compañía, digamos, aporta al conjunto de la sociedad. ¿De acuerdo? Pero además, quiero pasar esto un poquito porque me gustaría contaros cómo esto tiene impacto. Bueno, dejo la presentación. Cómo esto tiene impacto también en las finanzas de la compañía. Iberdrola ha sido el año pasado el líder mundial en la emisión de bonos verdes al mercado, por miles de millones de euros. Entonces, lo que está pasando es que los mercados financieros están reconociendo el valor que os contaba al principio, de lo que supone la sostenibilidad de una compañía a futuro y están recompensando ese valor adquiriendo bien deuda a un precio más barato para nosotros porque tiene esos criterios de sostenibilidad, por ejemplo, para financiar activos renovables o para financiar a la compañía en su conjunto, eso por un lado, pero por otro lado están apareciendo fondos de inversión que invierten en acciones de la compañía porque consideran, gracias a estos índices de Dow Jones, etcétera, porque consideran que sus características de sostenibilidad
las hacen más atractivas y les hacen pagar un premium en términos de PER para pagar por las acciones de una compañía como nosotros. Y eso está en la, no me he traído, pero hay una gráfica muy interesante, eso está en la base de la revalorización que ha tenido Iberdrola en los últimos años y la, iba a decir, pérdida de valor de compañías, por ejemplo, como las compañías petroleras. Entonces, solamente por deciros. ¿Quién vale más en bolsa ahora mismo? ¿Iberdrola o Repsol? ¿Quién vale más en bolsa ahora mismo? ¿Iberdrola o British Petroleum o BP? Iberdrola también. Supones bien, pero hace unos meses no era así. Pero Iberdrola vale más que BP. Hace 5 años Iberdrola podía comprar, BP casi podría comprar Iberdrola con los beneficios de un año. Iberdrola vale más que BP. ¿Vale? Y Nextera, que es la compañía eléctrica líder en renovables en Estados Unidos, vale más que, con diferencia, que Shell. Es decir, ha habido un cambio, lo digo porque estamos aquí en el IEB, ha habido un cambio en las valoraciones de las compañías basados en estos criterios bestial. Y eso es dinero real. Eso no son PowerPoints ni son árboles que se plantan en el día del árbol. Son cambios de tendencia que comentabas tú, Juan, que suceden y que se tienen que ver con bastante antelación porque luego es muy difícil cambiar el rumbo. Entonces, si ahora las compañías petroleras como, pues sí, un ejemplo, Repsol, quiere meterse en el mundo eléctrico, pues llega un poco tarde. Ha empezado comprando una pequeña compañía, ofrece electricidad a sus clientes en las gasolineras, está siendo muy agresivo, pero es muy difícil construir un pipeline de proyectos, esos 40 gigavatios que comentaba, casi desde la nada. Y ahora, con la caída de la cotización, les va a ser muy difícil comprar una compañía desde el principio. ¿De acuerdo? Entonces, os hablo del sector energético, pero puede haber otros sectores. Puede haber el agroindustrial, puede ser el sector del agua, muchos sectores, ¿vale? El sector del vehículo, la automoción. Esos cambios, basados en estos criterios, pueden modificar sustancialmente los valores de las compañías. Se habla muchas veces de las compañías digitales y como Amazon, Google, Facebook, etcétera, han sobrepasado a las compañías industriales, pero en cualquier caso, dentro del segmento de las compañías industriales también está habiendo cambios importantes en las valoraciones debido a esto. ¿Vale? Bueno, pues aquí aparecen los Green Bonds, el Dow Jones, el SDG Tracking, Bloomberg. ¿Vale? Entonces, 1.500 millones en un préstamo unido a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Y todo esto, entonces nosotros, que somos los de innovación y sostenibilidad, trabajamos mano con los departamentos financieros de la compañía para certificar los objetivos que se plantean en estos bonos y reducir el coste de la deuda a través de esto. ¿De acuerdo? Nosotros en innovación y en sostenibilidad, pues acompañamos de forma continua a nuestra oficina de relación con los inversores para explicar a los inversores, a Norges Bank, a BlackRock, a todos estos, cuál es nuestra estrategia en este ámbito para que ellos lo valoren y apuesten por nosotros o no, o incrementen el target price. ¿De acuerdo? Bueno, y luego, por supuesto, lo comunicamos, digamos, pues decimos lo buenos que somos para que toda la gente sepa lo que estamos haciendo y nos valoren, ¿no? En fin, que yo creo que con la presentación sería suficiente. Por lo tanto, cuando oigáis hablar de sostenibilidad y penséis que son los de la ONG poniendo pajareras de árboles, no es verdad. Puede ser que mucha gente lo utilice como herramienta de comunicación, pero realmente está siendo una estrategia. Yo creo que se ve compañías, en él es otra compañía que está apostando por esto. Hay compañías que están apostando por esto y que realmente está siendo una especie de brújula o de roadmap o de estrategia que permite a muchas compañías sobrevivir e incluso crecer en esta época de crisis. Os invito a que veáis las cotizaciones de estas compañías que os digo y veáis cómo se han comportado en esta crisis y cómo se han comportado las que no están siguiendo esta tendencia. Las crisis agravan o aceleran las tendencias que estamos comentando. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Os he convencido para que invirtáis en acciones de Iberdrola? No, porque está muy alta. Cuando teníamos otra presentación, no sé si la podemos poner.
¿Tenéis alguna pregunta mientras o...? Yo he entendido que cuando hubo la bajada de precios de la energía, no sé si solo solar, eh, ¿por qué el gobierno la dejó de considerar sostenible? Porque estuviesen altos los precios. No, no lo he dejado de considerar sostenible. Yo creo que hay necesitas mezclando información, etcétera. O sea, lo que pasó fue que en los años 2006, 2007, 2008 Sí, se aseguró una prima a la construcción de energía renovable durante 25 años. ¿Vale? Esa prima era aproximadamente más de 400 euros por megavatio, cuando el coste del megavatio son 50, ¿vale? Aproximadamente 10 veces más. Cuando llegó la crisis, lo que se vio es que la factura que suponía para los consumidores eléctricos, que eran los que pagaban esa prima, al final a las compañías que habían hecho las inversiones, cuando llegó la crisis, el gobierno quiso reducir la factura de la luz, puesto que es una parte importante del consumo de la renta de los hogares, y evitar una cosa que se llamaba el déficit de tarifa. Y entonces lo que hizo fue bajar la rentabilidad de esas instalaciones. Pero no es que se dejara de considerar sostenible. Bueno, os he dicho antes que las acciones individuales están caras, pero no es verdad, porque caro significa que no está en su precio. Sin embargo, os voy a demostrar cómo los sectores estos, y con el caso español, cómo lo que supone es todavía una oportunidad aún mayor, ¿no? Por lo tanto, no sé si habéis oído hablar del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El plan que España se ha dado para que en 10 años cambiar de forma radical su sistema energético. O sea, esto no es una transición, no sé si habéis hablado de la transición energética, esto es una revolución energética. Vamos a cambiar en 10 años el sistema eléctrico español y posiblemente el sistema energético. Entonces, se han planteado varios objetivos. Primero es que el 75% de toda la electricidad que se genere en España a final de 2030 sea renovable. Y vendrá de 3 fuentes, que van a ser el agua, que no va a crecer mucho más, los embalses que hay son los que hay, se construirá algo más, pero muy poco más, el sol y el viento. Y el resto se generará con gas, pero el 75%. Esto se va a producir a la vez que se empiezan a cerrar las nucleares. ¿Vale? Por lo tanto, ya no habrá carbón, se empezarán a cerrar las nucleares, los ciclos combinados de gas proporcionarán el resto que falta y todo lo demás será renovable. Esto supone, si os acordáis de lo que os contaba antes de la sostenibilidad, supone, por ejemplo, para España, una reducción importante de su dependencia energética, porque este 74% está generado aquí. Por lo tanto, en vez de importar gas todos los años de Argelia, lo que hacemos es generar con sol, agua y viento. ¿Vale? El otro objetivo es incrementar la eficiencia del uso de la energía. Es decir, nosotros ahora usamos energía. ¿Cuánta eficiencia diríais vosotros que tiene un coche? Cuando montáis un coche, de los 100 unidades de energía que metéis, ¿cuántas se convierten en movimiento? ¿50? Convierte aproximadamente entre 20 y 16. Es decir, tiene un 16% de eficiencia energética. La mayor parte de la gasolina o del gasoil que quemamos en el coche se pierde en calor. En un vehículo eléctrico, sin embargo, ¿cuánto diríais que es la cifra? ¿Cuánto de la energía eléctrica que tiene una batería se convierte en movimiento? 80. 80. Compara 16 con 80. Por lo tanto, si ponemos vehículos eléctricos, por decir algo, y lo vamos a poner, el 80% de la energía se va a convertir en movimiento. Ahora mismo los coches eléctricos son más caros. Están bajando de precio, pero son más caros. Yo diría que tienen 3 problemas. Son más caros, se tardan en recargar algo más y la autonomía. Se tardan en recargar algo más. Eso se está solucionando poniendo puntos de recarga de mucha más potencia. De tal forma que los tiempos de recarga se van a reducir a un cuarto de hora, aproximadamente un cuarto de hora, 20 minutos cada 400 kilómetros. Parar un cuarto de hora, 20 minutos cada 400 kilómetros parece razonable, ¿vale? Porque hay que descansar de conducir. Por lo tanto, eso se va a solucionar. De hecho, ya Iberdrola está poniendo, y más compañías, puntos de recarga de alta potencia para que se haga así, de 150 kilovatios y más. Segundo es la autonomía. Los primeros coches tenían 250 kilómetros. ¿Cuánta autonomía tiene un Tesla? ¿Lo sabéis? 600. 600 kilómetros. Parece una autonomía suficiente. A los 600 kilómetros tienes que parar a descansar y a cargar tu coche con este cargador rápido que os comentaba. Y por último, el precio. El precio está relacionado directamente con el coste de la batería. El 40% del coste de un vehículo eléctrico ahora mismo es la batería.
El caso es que, como cada vez se están construyendo más vehículos eléctricos y se está investigando más en batería, la curva de experiencia de la batería se está reduciéndose de forma exponencial y nuestro cálculo es que aproximadamente en 2024-2025 será más barato si sumas el consumo eléctrico y el coste del coche, será más barato tener un coche eléctrico que tener un coche de combustión interna más la gasolina. Es decir, lo que se llama el total cost of ownership, el coste total de tener vehículo. Pero para 2026-2027 el vehículo eléctrico será más barato ya que el vehículo de combustión interna. A partir de entonces, las ventas de vehículos eléctricos van a ser exponenciales, porque la gente no lo va a comprar porque sean verdes o porque la experiencia de conducción sea mejor, que sí que la es, sino porque son más baratos. A partir de entonces, ¿qué pensáis que va a pasar con las empresas que, vendan combustibles fósiles? Porque su negocio va a seguir estando, yo no digo que no, pero es un negocio que se va reduciendo. ¿Y por qué se están desarrollando tanto los vehículos eléctricos? Porque hay una demanda social, y como hay esa demanda social, los gobiernos están legislando para que se promocionen. Y como se legisla para que se promocionen, se invierte en I+D, se invierte en desarrollo y bajan los precios. Es una tendencia. Pero eso pasa con los vehículos. Pero luego pasa también con la bomba de calor. ¿Sabéis lo que es una bomba de calor? Produce energía térmica extrayendo calor del exterior y metiéndolo dentro. Tiene una eficiencia aproximadamente, por cada kilovatio eléctrico que meto en la bomba de calor, consigo 12 kilovatios de fuera y pues tengo una eficiencia del 300%. Comparado con una caldera de gas, es mucho más eficiente. Por lo tanto, también se va a electrificar el consumo térmico en nuestros hogares. Ahora mismo muchos de nosotros tenemos calderas de gas, pero la tendencia es a que eso cambie. Por lo tanto, va a haber 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, según el plan, en España, de una flota aproximadamente de 25 millones. Y en 2030 habrá aproximadamente también otros 5 millones de viviendas con bomba de calor en vez de con caldera de gas o de gasoil. Por lo tanto, esto habla de transformación. Por eso, compañías, como os decía, es que no me gustan los nombres, pero que son, las podemos entender todos, Repsol o Gas Natural, etcétera, están intentando buscar cómo continuar su negocio dentro de este nuevo entorno en el que nos vamos a mover. ¿Vale? Y eso llevará a una reducción de los gases de efecto invernadero de España pues, bastante importante. ¿Vale? Pues si os dais cuenta, no he empezado porque hay que reducir los gases de efecto invernadero. He empezado porque de forma competitiva vamos a generar energía eléctrica renovable, reduciendo la dependencia energética española, y porque vamos a mejorar la eficiencia con la nueva tecnología. Y eso va a reducir los gases de efecto invernadero. Estoy hablando de Tesla, pero Tesla realmente el precio que tiene por vehículo es muy elevado comparado con las otras marcas. Sí que producen coches eléctricos, los Renault, con el Zoe, pero ese vehículo tiene autonomía de menos de 300 kilómetros. Sí, pero el Kona, el Hyundai Kona, tiene 450. Está dicho Tesla porque todo el mundo lo conoce. Pero luego las baterías actualmente dicen que están entre 6 y 8 años. Y 10 años. Muchos te garantizan 10 años. Entonces, realmente, la inversión que tienes que hacer para un coche eléctrico no sale rentable y mucho, yo creo que también tiene que invertir en innovación para que en 8 años haya el volumen de coches, de vehículos electrónicos. ¿Sabes? Mira, estoy de acuerdo contigo y creo que es una clave importante y que tú lo has dicho. Has repetido varias veces la palabra actualmente. Y muchas veces se hace política o se hacen estrategias basados en lo que sucede hoy o en la experiencia del pasado. Pero lo que nos ha enseñado estos tiempos es que la tecnología y los cambios se producen de una forma bastante más acelerada de lo que pasaba antiguamente. De tal forma que si tú te basas en tus proyecciones en lo que sucede hoy, que te digo, los precios de las autonomías de los vehículos o los precios o el número de modelos en 2 años es totalmente distinto de lo que fue, de lo que ha sido ahora. El caso es que si tú haces proyecciones a 2030 con lo que pasa hoy, te vas a equivocar. Tienes que intentar plantear hipótesis razonables, pero pensando en lo que va a pasar a futuro, no en lo que está pasando hoy o en lo que pasó hace 2 años. Porque si no, es muy posible que te equivoques. Antiguamente no, porque antiguamente los cambios se producían de forma más lenta, pero lo cierto es que ahora la tecnología se está produciendo con cambios mucho más rápidos. Y aquí, nosotros que hacemos prospectiva de todo este tipo de cosas, lo que analizamos es qué proyectos o qué innovaciones van a venir al mercado en breve y cómo van a impactar en esos precios. Y por eso tenemos bastante confianza en lo que está pasando. Y por eso Iberdrola se ha metido en un programa de instalación de puntos de recarga tan agresivo como el que estamos. Porque prevemos que esa flota de vehículos eléctricos sí que crezca ahora.
Hace 10 años, Miguel Sebastián anunció un plan de 1 millón de vehículos eléctricos para 2020 en España. ¿Sabéis cuántos hay? 50.000, 60.000. ¿Vale? También te puedes equivocar al revés. ¿Vale? Yo digo, estas son las predicciones de Iberdrola y creo que se van a cumplir. Pero bueno. En línea con lo que dices, de que ahora hay mucha más innovación y los cambios no tardan tanto como antes, no le termino de encontrar la lógica entonces a comprar un coche eléctrico si en tan poco tiempo van a mejorar las condiciones de ese coche. Totalmente. Eso es una buena idea. Es, que tiene que ver con cuando tienes expectativas de reducciones de costes, que la gente retrasa su opción de compra. Estoy de acuerdo contigo. Para solventar eso, ¿qué es lo que se hace? O bien se dan ayudas upfront, es decir, se dan ayudas para que baje el coste, o bien se pone regulación. Por ejemplo, que los vehículos no van a entrar en la zona central si no son cero emisiones. O se favorece modelos de negocio distinto. Por ejemplo, Madrid, los coches eléctricos no pagan en la zona azul. Los puedes pagar gratis. Y entonces aparece de repente un modelo de negocio que son los car sharings, car2gos, etcétera. Que en otras ciudades que no tienen esa regulación, pues no tendría. Es decir, ahí es donde la regulación, la política o los policymakers, digamos, intervienen para, digamos, fomentar esos cambios, para que luego siga bajando el precio, etc. Hay un caso muy gracioso. En Noruega es el país del mundo con mayor número de vehículos eléctricos per cápita. Ahora mismo el 25% de los coches que se venden en Noruega son eléctricos. ¿Vale? Tienen bastante subvención y son eléctricos. Una de las medidas que tomaron era que los coches eléctricos podían ir por el carril bus. Imagínate, tienes un coche eléctrico, vas por el carril bus, fenomenal. Tuvieron que cambiar esa medida porque ¿qué es lo que pasó? Que la gente compró tantos vehículos eléctricos que el carril bus iba colapsado más que los otros. ¿De acuerdo? Entonces, las políticas se van adaptando. Creo que es importante, yo siempre lo digo, es importante comprometerse con la competitividad de la tecnología. Es decir, apoyo sí, pero con compromiso de competitividad de la energía, de las tecnologías para que se vayan reduciendo. Y obviamente esta evolución de las energías favorece mucho al cambio climático, pero compensa, en cierta medida, pero llega a compensar la destrucción de muchas industrias y de mucho tejido empresarial por este objetivo de un planeta más sano, que es necesario, pero a costa de lo que se lleva. Yo sí, me parece una pregunta, me parece muy pertinente. Este cambio, en el que cambiamos toda la capacidad instalada en España, en el que, digamos, empezamos a producir de forma competitiva, como te decía, con renovable, esto genera un montón de empleo que, digamos, que se paga con lo que dejas de pagar de las importaciones de combustibles fósiles. ¿Vale? Entonces, esa pregunta es muy pertinente, por ejemplo, si vives en Qatar o si vives en Arabia Saudí. Van a dejar de tener muchos empleos, etcétera. Pero si vives en España, esto es pagar importación de petróleo por cambiar a trabajadores que están instalando todas estas renovables. ¿Vale? Es verdad que hay sectores, y eso es importante, y se habla de lo que se llama transición justa, es verdad que hay sectores que se tienen que adaptar. Si tú eres una comarca minera, o si vives en un pueblo donde tiene, como Teruel, o sea, un pueblo, pues Teruel no es un pueblo, pero en pueblos donde tienen centrales de carbón, pues o donde hay centrales nucleares, esto les afecta. Y hay que tener cuidado con ello, pero eso no significa que no tengamos que, digamos, tener en cuenta todo este cambio que se va a producir sí o sí. ¿Vale? Entonces, luego hay que tener cuidado con esa gente para que ofrecerles alternativas. Pero tu respuesta es que en un país como España, compensa con creces la creación de tejido empresarial, industrial y de empleo con la destrucción de los sectores más tradicionales. Quería preguntar, no sé si Iberdrola o las empresas eléctricas se ha planteado lo que va a contaminar las baterías. Claro, una buena pregunta. Al final, toda esta transición lleva un cambio en el uso de recursos naturales. Sean baterías con el litio, cobalto, se habla mucho de todo esto, o sean paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, el 10% del consumo mundial de plata es para los paneles fotovoltaicos actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando es en, ahora que estamos creando todo este nuevo sistema, es diseñando todo este sistema para que forme parte de un diseño de economía circular, en el cual la mayor parte de los materiales sean reciclables. Entre ellos, por ejemplo, ya te digo que el litio, con el valor que tiene, y el cobalto, con el valor que tiene, pues se va a meter en una cadena de reciclaje de baterías para que no se produzca ningún tipo de contaminación. ¿Sabes? Muchas veces le ponemos, y me parece bien, le ponemos pegas a este tipo de transición que se va a producir,
Pero, por ejemplo, no pensamos que ahora mismo la batería de todos los coches, de los 27 millones de coches que hay en España, son de plomo. Es una de las materias más contaminantes que existe. Y nos parece todo bien y nadie se pregunta por cómo se reciclan la batería de plomo, sino que se reciclan y ya está. Y ahora nos preocupamos por la batería de los coches eléctricos. Pues bien, está bien porque hay que tener en cuenta eso, ¿no? O, por ejemplo, gente de la industria del petróleo se preocupaba por el cobalto de las baterías, que se va a reducir. Pero no tenían en cuenta que los catalizadores de los coches utilizan muchos metales preciosos. Por eso, como lo tenemos asumido, no lo tenemos en cuenta. Pero bueno, que es buena la pregunta y que hay que trabajar en la sostenibilidad de esos materiales. Me parece bien. Bueno, ahora hablamos del hidrógeno, eso da para otra conversación. Voy a terminar primero con esto y comento el hidrógeno. Entonces, lo que os decía, ¿no? Incrementa el GDP, el PIB, en 25 billones de euros y se van a crear unos 360.000 puestos de trabajo. Esta es la estimación. Vamos a ahorrar 75 millones en el porcentaje de combustible a lo largo del periodo. Incrementa la energía, se va a renovar casas y por temas de contaminación se estima que se reduzcan 2.200 muertes. O sea que es un plan que yo creo que además ha suscitado el consenso de todas las fuerzas políticas, porque es un plan basado en hechos técnicos, industriales, no es nada político, ¿eh? Es verdad que tiene objetivos de descarbonización, etcétera, pero que no son los únicos objetivos, sino que hay un objetivo mucho mayor. Y este plan, os puedo decir que se va a cumplir. Porque nosotros estamos invirtiendo a muerte para que se cumpla, pero no solamente nosotros, sino todo el sector. ¿Por qué? Porque la energía que producen estas renovables es más barata que la energía que producimos ahora. ¿De acuerdo? Vale. Había una pregunta ahí y luego hablamos un poco del hidrógeno, ¿vale, Juan? Y yo, era una curiosidad. ¿Los puestos que se van a crear están destinados a así decirle, a mantenimiento solo o...? Construcción, mantenimiento y toda la cadena de valor, industrialización, etcétera. También hay una industria exportadora, por ejemplo, Siemens Gamesa, que es una empresa de fabricación de aerogeneradores, exporta un montón. Quiero decir, toda la industria eléctrica, de componentes eléctricos, transformadores, etcétera, exporta un montón. Quiero decir, que es toda una oportunidad no solamente para lo que es el negocio local, sino también para la exportación. ¿Vale? Y bueno, el tema de moda es el hidrógeno. Entonces, dices, esto tiene más que ver ya con la descarbonización. Si tenemos objetivos de descarbonización, y aquí ya son objetivos muy políticos, y dices, vale, me estás hablando de que la electricidad se puede fabricar con renovables y que queremos usar la electricidad para todo, pero claro, no te vas a montar un avión eléctrico. Aunque sí nos vamos a montar un avión eléctrico, porque para ir de aquí a Bilbao es posible que montemos en aviones eléctricos, pero es verdad que para ir de aquí a Nueva York, pues no vamos a poder ir en avión eléctrico. O es difícil que haya un barco eléctrico, aunque habrá barcos eléctricos. Por ejemplo, el ferry que va de Algeciras a Ceuta, pues es posible que sea eléctrico, pero el barco que va de aquí a Hong Kong, pues no. O el transporte pesado, o la industria de alta temperatura también. O sea, hay algunos elementos de la economía que son difícilmente electrificables y que no se van a poder, digamos, por tanto, beneficiar de estos costes. Entonces, ¿qué alternativa tenemos descarbonizada para esos usos? Y ahí me parece la palabra hidrógeno. Yo lo que diría es que el gran vector energético de futuro va a ser la electricidad. En estos próximos 10 años lo vamos a ver. Pero luego es verdad que tendrá que aparecer otro vector energético para esos usos que no se pueden electrificar y en este caso pues se considera el hidrógeno. Es verdad que si veis el hombre empezó utilizando madera, que tenía mucho carbono, luego carbón, que es solamente carbono, luego petróleo, luego gas, el gas es un CH4 y lo último ya será H4. Es decir, vamos quitando carbonos de nuestros combustibles y vamos dejando más hidrógeno. Para ese 20%, pues está haciendo mucho ruido y está diciendo, vamos a invertir en hidrógeno. Y de hecho, Iberdrola va a invertir en hidrógeno, etcétera. Pero yo os diría que esa ahora mismo es muy caro, porque las transformaciones que se necesitan, pues hacen que tengas poca eficiencia y entonces pierdas competitividad en esas transformaciones. Y yo creo que será un debate, aunque ahora se están poniendo las bases para investigar y para desarrollar proyectos, etcétera, pero acabará siendo un debate que será importante en la próxima década. A partir de 2030, 2040, en el cual el hidrógeno pues, se pueda utilizar, pero como va a ser muy caro, más caro que la electricidad, pues se utilizarán aquellos nichos donde no llega la electricidad. Eso es un poco, en resumen, lo que yo pienso. Lo que estamos haciendo en Iberdrola con el hidrógeno es que el hidrógeno es una materia prima también, es una commodity que se utiliza en procesos industriales, como puede ser
la fabricación de gasolina o la fabricación de fertilizantes. Entonces nosotros queremos descarbonizar ese sector produciendo hidrógeno para esos, sobre todo para fábricas de fertilizantes. Y bueno, hasta aquí la reflexión. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Alguna pregunta? ¿Es posible que Iberdrola está haciendo las cosas las que quiero decir? Bueno, me la planteo otra cosa. Iberdrola no para invertir en tanto en y comprar empresas. Pero en cambio en España ha vendido la Mesa, que es una de las grandes empresas de generadores eólicos. Sí, bueno, dos negocios distintos. Iberdrola normalmente su negocio suele ser tener activos que producen energía, transportarla y venderla a los clientes. Normalmente nosotros no tenemos el negocio de fabricar equipos. Entonces lo que hicimos fue que como no había mucha, digamos, industria que nos pudiera apoyar en ese negocio que tenemos de fabricar electricidad con activos, promocionamos que tuviera una empresa, en este caso fue Gamesa, que tuviera esa capacidad de fabricar aerogeneradores. Pero nunca fueron exclusivas para nosotros y nosotros lo que teníamos era una participación, entre comillas, financiera, estratégica, pero financiera. De tal forma que la venta de Gamesa, una vez que los suministradores de turbinas eólicas están por todo el mundo y no hay problemas de suministro, pues ha tenido un componente pues, más de rotación de activos de la compañía más que otra cosa. Pero la apuesta por la eólica es real. Entonces, solamente os digo, hemos comprado una compañía en Japón para desarrollar eólica offshore, una compañía en Suecia para desarrollar eólica offshore. Estamos desarrollando eólica en el mar, en tierra también. Lo que pasa es que en España hay 25 gigavatios aproximadamente de eólica y ahora ya hay como 9 de solar. Y lo que establece el plan de clima, porque se han hecho los estudios de simulación, etcétera, es que tienen que estar como 30 y 30, pues, 30 y 30, no, perdón, 40 y 40. Entonces, se ve que la solar tiene mucho más recorrido ahora y pues estamos invirtiendo mucho en solar, pero también estamos haciendo parques eólicos. ¿Vale? ¿Ya? ¿La última? Venga. No sé, los objetivos de Iberdrola es simplemente curiosidad. Realmente la innovación y la inversión en energías renovables generará pues, un nuevo mercado más muy diversificado, el área de las renovables, pero el área de combustible fósil, petróleo, etcétera, se reducirá la competencia, quedarán 4 empresas grandes que, por ejemplo, tendrán que elevar precios para poder sacar beneficio de esa pérdida de clientes que han tenido. Eso sería su muerte. Por ejemplo, Iberia y todas las aerolíneas tendrían que tener el precio mucho más caro, por lo que eso se trasladaría a su vez a los consumidores elevando el precio del vuelo. Eso es una de verlo, pero si tú tienes una capacidad instalada de producción de petróleo y la demanda baja, si tienes mucho petróleo y la demanda baja, ¿cómo crees que irán los precios? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Pero como sucediera lo que tú dices, que subieran los precios, lo que haría sería adelantar la competitividad de los vehículos eléctricos, de la onda, etcétera. Por lo tanto, sería lo que llaman una death spiral, una espiral de la muerte. Sí, pero claro, hay determinados sectores donde va a ser difícil que llegue la energía renovable. Entonces, en el caso de aerolíneas, no sentiría el turismo de muchos países y, por ejemplo, para España, ¿cómo compensaría esa? Puede ser, yo creo que es darle un poco, o sea, afinar demasiado y darle demasiada cuenta. Yo creo que hay que ver. No, pero yo creo que, sinceramente, creo que la expectativa es que un exceso de petróleo junto a los precios. Pero acordáis, no sé, hace tiempo se hablaba del peak oil, el pico de petróleo, y ahora lo que puede suponer, de hecho, hoy ve la cotización del barril de petróleo que subió un poco, pero luego se ha vuelto a caer. Entonces, la expectativa de la bajada del precio de petróleo hundió el precio. Ojalá pasara eso. No, todo esto que os cuento, estamos haciendo, este es el caso español, pero el mundo es otro caso. El mundo, con países con clase media que está excediendo, etcétera, o sea, yo creo que la demanda de petróleo todavía es healthy. Todavía no se va a hundir, no os preocupéis. Otra cosa son las expectativas del futuro, lo que pueda pasar. Estados Unidos sufriría mucho con las compañías de aquí. Bueno, están sufriendo todas a la bestia. A partir de un determinado exactamente. No sacan beneficio de esas compañías. Y es una cosa que en Estados Unidos, pues también la afectaría bastante. Sí.
Sí, sí, vamos, que le va a afectar. Pero a la vez en Estados Unidos tienes el principal fabricante de vehículos eléctricos del mundo. Me surge una duda cuando habla de las inversiones de Iberdrola en países como, no sé si ha dicho Japón, Suecia, Australia hace poco. A empresas como Iberdrola no les saldría rentable invertir en energía solar en países subdesarrollados de África, por ejemplo, que tienen un clima muy caluroso y además podrían generar puestos de trabajo mucho más baratos. Bueno, tenemos proyectos de este tipo en Marruecos, etc. El problema ahí es que la electricidad viaja muy bien por cable. Pero si no hay cable y no hay infraestructura de red, pues es más difícil exportar esa electricidad. Por lo tanto, ahí te doy un poco Se puede hacer inversiones, y de hecho se hacen en países para su propio abastecimiento. Pero bueno, es que también el mundo es muy grande. O sea, que una compañía nosotros podemos ir, pues donde podemos ir. Somos el principal, una de las primeras compañías en Brasil. Somos el principal productor privado en México. Somos una de las principales compañías en Estados Unidos, de renovables y de redes. Somos uno de las Big Six que se llaman en Reino Unido. Principal compañía energética en España. Estamos en Alemania. Quiero decir, que también tenemos el recurso, y eso que estamos creciendo mucho, pero tenemos recursos limitados para poder crecer en más sitios, ¿no? Entonces hemos elegido pues nuestras cartas, entre comillas. ¿Vale? Sí, preguntas de los... Sí, por contestarles alguno, ¿no? Ya que están conectados. Los panelistas. Si no de... Bueno, las dos últimas, no sé si tenéis alguna más. Pues, ¿hay alguna online? ¿Alguna pregunta online? No. ¿No? Vale. No. Muy bien. Venga, pues la última ya, ¿eh? ¿Cómo le afecta a Iberdrola el consumo solar? Bueno, es una buena pregunta, efectivamente. Cuando alguien se pone autoconsumo, como yo, que tengo autoconsumo en mi casa, se puede reducir la factura eléctrica o el consumo eléctrico en un 40%. Y eso supone que los clientes pues compran menos nuestro producto. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos en Iberdrola? ¿Lo paramos o lo fomentamos? Esa respuesta no es tan evidente. Durante mucho tiempo no creas que nos hacía especialmente gracia el asunto. Y no es que nos haga gracia, simplemente que es tendencia. Salen las cuentas, los clientes lo quieren y tiene sentido. Entonces, ¿qué es más importante, entre comillas? ¿Conservar una cuota, conservar a ese cliente que pague un 40% más, entre comillas, durante un año más o tenerle durante 20 años más porque está conforme? Son opciones que se pueden tomar, ¿vale? Nuestra respuesta a esto que tú dices es, le ayudo con el autoconsumo y le digo, pero cómprate un vehículo eléctrico y vas a consumir más energía, o cómprate una bomba de calor que vas a consumir más energía. Por lo tanto, nuestra propuesta es sí al autoconsumo, sí a la eficiencia energética y sí a la electrificación de la economía, que va a suponer que vamos a compensar y esperamos que incluso incrementar el consumo de energía eléctrica porque no vamos a comer la tarta de los combustibles fósiles. De tal forma que si en la actualidad el 23% del consumo energético en España es electricidad, pues nosotros aspiramos a que sea el 30, el 40, etc. ¿Vale? Entonces, que la gente ahorre, pero que ahorre, entre comillas, consumiendo más electricidad porque deja de ir más a cargar el coche, o sea, a repostar el coche o a pagar el gas. Esa es la respuesta. Oye, si hacemos una pregunta online para que no se queden marginados, ¿cómo ves tú la innovación en España? Eso es un poco... A ver, yo creo que España es un país, entre comillas, para empezar, pequeño. ¿Vale? Entonces, y es un país muy terciarizado, con mucho sector servicios. Yo siempre digo que la I+D que me gusta más y que funciona mejor es aquella I+D que es demandada por la industria. Si yo soy un fabricante de baterías y estoy en una carrera para rebajar los costes, incrementar la capacidad, la autonomía, etcétera, soy un fabricante de baterías, voy a poner a todo el sector, universidades, centros de investigación, mis propios centros de investigación, etcétera, a conseguir esos objetivos. Y creo que eso es dinero privado, aunque tenga ayudas públicas, etcétera, es una forma eficaz de hacer I+D. Si, por el contrario, soy un gobierno y quiero que se desarrollen las baterías en España y meto mucho dinero en centros de investigación para que desarrollen las baterías, pero no hay un industrial que se aproveche de esa investigación, o bien esa investigación, si da frutos, se la quedarán otros, o bien
quedará muerta porque no hay nadie que sea capaz de aprovecharla y la gente se acabará desesperando. ¿Vale? Entonces, eso es un poco lo que yo creo que uno de los problemas que tiene España. Y de hecho vemos como las cifras de I+D, patentes, etcétera, son mejores en España en aquellas zonas que son más industriales. Por ejemplo, el País Vasco, donde nosotros tenemos bastante planta. ¿Vale? Porque creo que hay una industria que tira. Por lo tanto, el sector industrial creo que es muy importante para la innovación. Es verdad que hay otros sectores que son importantes para la innovación. Por ejemplo, pues hemos visto innovaciones en los sectores digitales, el sector bancario, sector... Y en eso, luego creo que España lo hace bastante bien, ¿no? No sé, Juan, tú sabes quizás más que yo de esto, pero España es uno de los países donde hay mayor implantación de cajeros automáticos, ¿no? Fuimos pioneros en todo eso. O, por ejemplo, en el ámbito de las renovables, la creación de modelos de negocio distintos que compitieron con otros países, como hemos hecho nosotros, pues también quiero decir que creo que somos bastante buenos en la incorporación de tecnología de terceros, porque la innovación no es solamente I+D, es también incorporación de tecnología para crear nuevos modelos de negocio. Entonces, a lo mejor no somos capaces de generar mucha tecnología, pero sí de que generar modelos de negocio basados en tecnología, que eso me parece muy interesante. ¿Vale? Y yo creo que eso también es una aspiración. No digo que renunciemos a lo otro, ni mucho menos, pero creo que no tenemos que fustigarnos mucho porque creo que somos bastante, cuando vamos por ahí somos bastante buenos. ¿Vale? Muy bien. Pero si os llevas el sector industrial de España, conoceréis mucho la fuerza económica del país, porque queda demostrado que la dependencia del sector servicios ante una crisis será una debilidad enorme en países como Alemania o con sectores industriales más fuertes, sobrellevan mucho mejor las crisis. La industria sobrevive bastante bien y se recupera bastante bien. Y tiene mucha capacidad de exportación también. Correcto. Bueno, oye, pues nada, gracias. muchísimas gracias. La verdad, te agradezco mucho que me hayas ayudado a poner broche final a estas jornadas. También agradeceros a vosotros la participación en todas las actividades que hemos hecho online. Hemos tenido que reactivar este foro y hacerlo sobre todo online. Es la primera vez que lo hacemos con todas las actividades online y muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, porque esto lo hacemos para ayudaros. Gracias. Muy bien.